Ah, dime más, dímelo. Hola chicos, buenos días. Vamos a esperar a que se terminen de conectar y ya iniciamos, ¿listo? Okay. Pues sí hablamos seguido, pero a veces como que ya es aburrido porque pues uno no tiene que decir. Pues igual no te hace nada. Ajá. Entonces, pues ya, o sea, no hablamos tan seguido por eso, porque pues no hay nada que contar. En las noches no es que todos ya hablamos, pero siempre me pregunta que cómo estoy de la gripa y eso. Esta arepa está deliciosa, mami. Espectacular. Dulce mala. Yo espero que esa parranda. La propia. Incluso llegan clase a tarde a clase virtual, se agarra caliente. Acabo de decir, llegan tarde a clase virtual que gonorrea. Es muy chistoso. La clase virtual respetamos. Ok. Así le decimos que pongo la profe. Estaba hablando de la casa. No, se está hablando. Sí. Es que en las mañanas como que coge mejor la red, porque digamos en la mía en la tarde, Profe, ¿silenciaste el micrófono? Sí, lo tengo silenciado porque todavía no quiero hablar con ustedes hasta que no lleguen todos. Entonces estoy oyendo música. Ellos han gestionado, están agotadas.
Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Dormidos todavía, no, porque estaban en clase de inglés, ¿cierto? Ujú. Por eso es que Dormidos, tienen pero sueño. sí. Ay, demonios. Bueno. Les voy a enviar por el chat un link para que por favor vayan llenando la asistencia. ¿Listo? For real. Volví. Falta mucha gente todavía, pero nada, bueno, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca de... Ah, pero está súper temprano. Bueno, esperemos otros 5 minuticos a que salgan del baño. ¿Qué demonios estarán haciendo para llegar tarde a una clase virtual? A que no les conecte el celular o algo así. Voy a esperar otro ratico mientras vayan ustedes llenando el formulario, ¿listo? Chicos, porfa, el que está rayando la pantalla, borra sus corazoncitos y sus expresiones de amor. Gracias. Yo también los quiero y los extraño, pero por favor respeto con mi trabajo y con las cosas que les voy a presentar. El que se puso a rayar la pantalla, por favor, la limpia.
Buenos días otra vez. Voy a dar inicio a la clase ya con las personas que estén conectadas. En el chat está un link para que por favor llenen la asistencia. Se los voy a volver a poner para que lo diligencien. Gracias a las personas que están rayando la pantalla, son muy amables, muy lindos de su parte. Entonces, hoy vamos a hablar, les voy a explicar rápidamente los enfoques de la metodología cualitativa y algunas de sus prácticas de investigación. Y después les voy a dejar un trabajo que tienen que realizar a lo largo de esta semana. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Entonces, cuando nosotros hablamos de la investigación cualitativa, vamos a decir que la investigación cualitativa tiene unas modalidades de investigación. Y por lo tanto, estas modalidades necesariamente nos hace entender y nos hace relacionarnos con que la investigación cualitativa no genera una forma específica de recogida de datos, es decir, no hay una única forma, no hay un determinado tipo de datos, es decir, se pueden recolectar diferentes tipos de datos, diferentes tipos de información y no solamente información numérica. Y por lo tanto, estamos diciendo que la investigación cualitativa tiene una serie de enfoques o formas de producción o generación de conocimiento científico para que a su vez se fundamenten los conceptos más profundos. Entonces, las modalidades de la investigación cualitativa son tres. La primera es conocer cuáles son las características del lenguaje particular de la comunidad con la que se está trabajando. La segunda busca descubrir las regularidades de la experiencia humana. Y la tercera está relacionada con comprender los significados de un texto o una acción particular. Entonces, transcibernal, ¿qué diferencia hay entre esas tres modalidades de investigación? Franci. Respecto a la situación del coronavirus, ¿qué es lo que, por ejemplo, Bueno, en el primero pues sería, una de las diferencias sería entre el 1 y el 2, pues que uno es, como lo dice ahí, conocer el lenguaje, y en el segundo pues la regularidad de la experiencia humana, o sea, por medio de el lenguaje puede conocer la experiencia de la persona. Ok. Alejandra García, ¿qué diferencia encuentra entre los tres elementos de las modalidades? Pues la verdad, profe, encuentro muchas más como cosas que las unen a diferencias, porque de alguna manera las tres se relacionan, ¿no? El lenguaje genera la experiencia humana y esa experiencia humana genera un significado que podemos comprender. Entonces, profe, la verdad no sé qué diferencias podrían haber. Bueno, pero entonces si son las tres cosas similares, entonces ¿para qué se generan tres grupos? O sea, lo que necesito que revisen y que intenten explicar e intenten comprender es cómo se dan o por qué razón se realizan tres grupos o tres diferentes modalidades de investigación. Porfa, Ya podría saber una. Digamos que en la primera, pues sí, es características del lenguaje, cómo se comunican entre sí. En la segunda ya sería más que todo casos individuales, ¿no? O, digamos, explicar casos de la cotidianidad humana. Y en el tercero, pues ya sería más enfocado a los textos y a pues, la tradición escrita, por así decirlo. Ok, ¿alguien más que me pueda dar características o cómo se podrían diferenciar esas tres modalidades de investigación? Los escucho. No sé si en la experiencia humana también vendría siendo lo que es la lectura acerca del lenguaje corporal que pues presentan las personas. No te entendí bien si en la experiencia humana podría ser, Valentina. Señora, No te entendí bien que si en la experiencia humana podría ser ¿qué? cabe lo de la expresión corporal que tienen las personas cuando están hablando acerca de sus experiencias. Ok, ajá, vale, listo. Entonces, en estas tres modalidades de investigación lo que quiero que se den cuenta es que lo que uno revisa en los diferentes espacios o lo que uno revisa en las diferentes investigaciones
Lo que uno revisa en las diferentes investigaciones está relacionado con qué es lo que uno va a ir a mirar en el campo, qué es lo que uno va a ir a mirar en la investigación, y pues digamos que les pido que también lo piensen desde sus diferentes proyectos integradores. Entonces, en el primero estamos hablando solamente del lenguaje, la forma en cómo se expresan, pero aquí también va incluido el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En el segundo estamos hablando de elementos de la conducta, cómo la conducta se da o se mantiene o se establece en diferentes espacios. Y en el tercero estamos hablando de qué significan esos elementos, bien sean del lenguaje o bien sean de la conducta. Entonces, la metodología de la investigación cualitativa se puede aplicar o se ha trabajado y se ha aplicado en diferentes campos o en diferentes áreas del conocimiento, como las que ustedes ven en la diapositiva. Pero no solamente estas áreas, digamos que yo aquí les nombré unas, pero se ha trabajado en diferentes aspectos, en diferentes áreas, y cada una de ellas le aporta como un elemento adicional de conocimiento a las formas de realizar investigación cualitativa. Entonces, en estas áreas y en las diferentes carreras y en los diferentes tipos de conocimientos se establecen formas de relación y formas de construir el conocimiento. Entonces, los enfoques cualitativos, o sea, dentro de la metodología cualitativa hay unos enfoques que nos permiten construir el objeto de investigación y acercarnos a eso que nosotros queremos conocer. Hay 4 enfoques particulares, 4 enfoques importantes que nos permiten conocer o construir conocimiento a partir de la metodología cualitativa. La primera es la fenomenología hermenéutica, la segunda es la etnografía, la tercera es el interaccionismo simbólico que lo veíamos en la clase anterior, y la última, la cuarta, es la etnometodología. La idea es que revisemos cada uno de estos elementos para poder comprender cómo es que se dan, o sea, cómo es que se construye el conocimiento. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a realizar una investigación desde la psicología de lo normal y lo anormal para el proyecto integrador, y ese es como el núcleo, ¿sí? Pero dentro de ese núcleo podemos utilizar uno de estos 4 enfoques cualitativos para construir el objeto de investigación, para construir la metodología desde la cual vamos a trabajar y así poder comprender nuestro objeto de investigación. Es decir, estos enfoques cualitativos también nos permiten comprender cómo es que vamos a realizar la construcción de la pregunta de investigación y la construcción del objeto que vamos a investigar. ¿Listo? Entonces, la fenomenología hermenéutica tiene una serie de pasos y una serie de procedimientos a partir de los cuales vamos a comprender el objeto de estudio. La primera característica de la investigación fenomenológica es que ésta estudia el mundo tal y como es. Pues bueno, o sea, la fenomenología hermenéutica está dividida en 2 elementos. El primero es la fenomenología y la segunda es la hermenéutica. Entonces, la fenomenología en sí busca entender el mundo tal cual como es. Cómo se dan las relaciones, cómo se comprende los procesos del lenguaje, cómo se da la experiencia, o sea, tal cual como se da en el lugar, eso es la fenomenología. El valor que tiene la fenomenología es que permite comprender pues cómo se dan las relaciones entre nosotros mismos y aquellos en los cuales estamos realizando los procesos de investigación. Por su parte, la hermenéutica lo que nos sirve y lo que nos explica es que podemos realizar procesos de interpretación sobre lo que está ocurriendo en lo que estamos investigando. Inicialmente, la hermenéutica surge como un proceso de interpretación de documentos teológicos, en concreto sobre la Biblia, pero con el paso del tiempo y de la investigación, pues la hermenéutica lo que nos permite es generar un proceso de comprensión sobre los fenómenos que estamos investigando. Entonces, la hermenéutica es un proceso interpretativo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la fenomenología hermenéutica? Que nosotros realizamos un proceso de relación con el mundo, interacción con el mundo, y a partir de ahí hacemos un proceso de interpretación y esos 2 elementos los relacionamos. Entonces, ¿qué otro elemento nos da la hermenéutica? Que nos permite tratar
la información de forma sistemática para interpretarla, es decir, nos da como un paso a paso, como una orientación particular de qué es lo que tenemos que realizar. ¿Listo? Entonces, Julián Maecha, ¿qué entiendes de lo que está en las diapositivas? Sí, profe, ya. Pues como el primer punto es someterse a estudiar el mundo tal y como se manifiesta en el pensamiento, pues es observar y es como si, o sea, es observar lo que se ve, pues, ¿cómo decirlo? Es que sin que suene redundante, interpretar lo que es observable y poder, o sea, lo que se está, lo que se observa, Ajá. interpretar eso, o sea, no desde la subjetividad, sino los comportamientos y las acciones, interpretar esas acciones y esos comportamientos. Ok, listo, vale. Vale, Julián, gracias. Gabriela Gómez, Señora, cuéntame qué entiendes de lo que les acabé de explicar. bueno, la fenomenología, bueno, sí, Sí, fenomenología. fenomenología, bueno, eso Ajá, comprende, observa la situación, el fenómeno a estudiar, ¿m? Tal sí, cual se da, o sea, hasta no modifica, no altera, ¿sí? sí. Mientras que la hermenéutica está no va más allá de comprender ni de observar, sino interpreta, ¿sí? Los fenómenos a investigar y esta es como más, mm, no sé si está bien, es como más controlada, es como más sistemática frente a esa interpretación que se le va a dar al fenómeno, Ok, listo. Pero ¿sí? entonces, sí, pero entonces tengan en cuenta que la fenomenología hermenéutica está compuesta de los dos elementos, ¿sí me va a entender? Sí, 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 Entonces, sí. se realiza tanto el proceso de observación como el proceso de comprensión de los fenómenos con los cuales nos estamos Ah, relacionando. ok. ¿Listo? Entonces, Ujú. dentro de la fenomenología, gracias Gabriela, dentro de la fenomenología hermenéutica nosotros podemos utilizar varias técnicas o procedimientos para hacer investigación. Entonces, por ejemplo, uno de esos serían las historias de vida. Cuando la persona narra o pues cuenta cuál es su historia de vida, cuál ha sido su desarrollo, pues, las historias de vida. Las otras dan cuenta de las historias orales o los estudios documentales. Cuando nosotros hablamos de los estudios documentales, estamos hablando no solamente de textos escritos, manuscritos, sino también estamos hablando de documentos de video o documentos filmográficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos un análisis filmográfico de las películas del estudio Ghibli, vamos a encontrar que se le da un papel preponderante a la mujer en el desarrollo de las historias, por ejemplo, ¿sí? Y eso es viendo películas. Entonces, la fenomenología hermenéutica lo que nos permite es observar el fenómeno y hacer una interpretación de ese fenómeno que estamos observando. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. sí, Cuando tú dices, bueno, esto del análisis de las películas y demás, ¿qué tan, cómo podría decir, qué tan verídico puede ser eso de analizar una película? Porque pues hay verídico en películas cuanto que a qué, tienen mucha Alejandra. ficción. Verídico, o sea, verídico en Digamos, cuanto a qué, no entiendo la pregunta. digamos que yo voy a analizar una pregunta de X tema y yo estoy diciendo que, bueno, que en la película puede ver la interpretación de ese significado y podemos decir que los sujetos piensan esto, aquello, lo otro, pero eso sí lo puedo generalizar, o sea, sí lo puedo aterrizar en la vida real o algo así, porque es que hay películas que traen mucha ficción. Sí, sí, sí. Listo, entonces, hay varios elementos que hay que tener en cuenta ahí en la pregunta que tú estás realizando. Por ejemplo, en la situación que yo les estoy planteando. Yo puedo realizar un estudio de género cualitativo a partir de las películas de estudios Ghibli. Todos las han visto, sí, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, Totoro, o sea, todas esas son películas de estudios Ghibli. Y mi estudio de género va a estar enfocado en el papel preponderante que se le da a la mujer en cada una de esas películas. Entonces, si ustedes ven las películas, en efecto, son películas de muñequitos, o sea, de ahí parte que no, o sea, no estoy analizando una cuestión eh,
de cómo vive la gente, sino que estoy buscando una cuestión de la narración de las historias. Y frente a la narración de las historias, lo que uno va a interpretar es la forma en cómo los estudios representan y muestran a la mujer a estas personas que están viendo las películas. Entonces, lo que uno analiza ahí no es si los muñecos que aparecen en las películas son o no de verdad, sino la forma narrativa que expresan cuál es la idea que quieren generar en el público, ¿sí? Ese es un ejemplo, esa es una situación. Lo otro, recuerden, y lo hemos hablado muchísimas clases, la investigación cualitativa no busca generalizar los resultados. Entonces, partiendo de ahí, tu pregunta, pues no, o sea, como que no estaría apuntando al punto porque la investigación cualitativa en ningún momento busca generalizar, sino por lo contrario busca dar un análisis particular de una situación específica. Lo otro, sí, hay lo que tú dices, hay películas que tienen mucha ficción y demás, pero otra vez, lo que yo estoy analizando no es el hecho ficticio, digamos, esa no sería mi pregunta de investigación, sino estoy analizando e interpretando la forma en cómo se cuenta cierta historia o cierto elemento particular, ¿sí? Eso, entonces eso parte desde la pregunta de investigación y de qué es lo que yo quiero observar, pero evidentemente es una investigación completamente válida. Lo mismo analizar libros, lo mismo analizar, por ejemplo, un estudio epistemológico de la locura a partir de los libros de Stephen King. Eso son cosas totalmente de ficción, pero para que el autor lo pueda construir tiene que hacer uso de elementos reales, ¿sí? Entonces, eso va como en la búsqueda que realice pues el investigador, ¿listo? ¿Más o menos claro? Sí, gracias. Y profe. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Yo, profe, ¿cuáles serían las historias orales? Las historias de la tradición oral que se dan en los diferentes pueblos. Por ejemplo, aquí dentro de la historia oral nosotros tenemos un ejemplo de todos estos cuentos del Moán, La Llorona. Eso hace parte de la historia y de la tradición oral. De la forma en cómo se configuran los pueblos, de la forma en cómo se narra el desarrollo y el surgimiento de una cultura a partir de la tradición oral, porque recordemos que no todos los pueblos, o bueno, digamos que no es tan frecuente que tengan una construcción escrita, ¿sí? Sino que se da más a partir de una historia y de una tradición oral, y eso es lo que se analiza desde la fenomenología hermenéutica. Ah, listo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, este es el primer enfoque que se trabaja desde la metodología cualitativa, que es la fenomenología hermenéutica. El siguiente enfoque está compuesto por la etnografía. Entonces, Valentina, ¿puedes leer, por favor, lo que está en el primer cuadro? Los etnógrafos consideran importante reunir de forma directa y personal datos empíricos a través de estudios de campo. Listo, entonces, ¿alguien que me pueda explicar ese primer elemento? ¿Qué quiere decir? ¿Saben qué es la etnografía? ¿No? ¿Alguno? ¿Aló? ¿Probando 1, 2, 3? Profe, no era lo que, como estudiar una cultura, como todo, cómo viven, cómo se comportan, sus... Sí, esa es la etnografía, es el estudio particular de una cultura y de un grupo específico a partir de la relación directa con esa cultura. Entonces, lo que nos leía Valentina, los etnógrafos consideran importante reunir la información de forma directa y personal. ¿Qué quiere decir esto? Que el etnógrafo necesariamente va y vive en la comunidad, se relaciona con la comunidad y aprende de la comunidad. Entonces, pensémoslo, por ejemplo, con la película Avatar, la de los bichitos estos azules. Podemos decir que el militar este que llega a esa comunidad está haciendo un trabajo etnográfico, porque aparte le está llenando unos diarios de campo, él le está mostrando a los investigadores cómo es que se relacionan, cómo es que se da el lenguaje, la forma en cómo construyen sus viviendas, cómo consiguen el alimento, cómo son las relaciones sociales, jerárquicas, ¿sí? O sea, él está haciendo un estudio etnográfico porque está metido en la comunidad. Mariana, ¿puedes por favor leer y explicar el segundo cuadro?
se documenta la visión del mundo de los nativos, por tanto resulta importante tener manifestaciones verbales directas de los participantes a fin de conocer su percepción. Pues es que ahí lo dice, ¿no? O sea, es importante que lo que se documente es lo que nos dicen tal cual las personas involucradas, pues como en la investigación, ¿no? Ok, listo. Daniela Barón, ¿puedes por favor leer y explicar el tercer recuadro? Se obtiene un amplio rango de datos empleando diversidad de métodos. Pues según entiendo es como no solamente puede ser con diarios de campo, sino, no sé, puede observar o puede grabar también, ¿no? Sí, listo. Entonces, la etnografía, como les estaba diciendo y ustedes estaban revisando ahí en la diapositiva, la etnografía es otro enfoque a partir del cual podemos realizar investigación cualitativa. Requiere específicamente que la persona, el investigador, se incluya en la comunidad y realice todos estos procesos de recolección de información, los cuales van a ser directos y van a estar relacionados con la comunidad. Sin embargo, dentro de la etnografía existen 6 tipos diferentes de etnografía que uno puede realizar. ¿Y en qué varían las modalidades de la etnografía? Pues en la información que uno quiera recolectar, ¿listo? Entonces, la primera es la etnografía. O sea, voy a intentar explicarles los diferentes tipos de etnografía a partir de ejemplos de películas. Si no la han visto, pues toca que vayan y la vean después. Entonces, la etnografía antropológica busca entender cómo las personas actúan y viven en sus ambientes, así como sus creencias y sus costumbres sobre el mundo. Entonces, aquí lo vemos en lo que les estaba explicando ahorita con la película de Avatar, en la cual este muchacho llega y se mete allá a esa comunidad y él busca entender como cuáles son sus procesos sociales, ¿sí? O sea, cómo se relacionan dentro de lo humano, cuál es la lógica que tiene esa comunidad y cuáles son sus formas de vida, ¿sí? Esa es la etnografía antropológica. Otro tipo de etnografía es la etnografía clásica, en la cual, al igual que en lo que explicábamos anteriormente, lo que se busca es que el investigador pues llegue, viva en la comunidad y demás, pero aquí no está buscando la forma en cómo las personas viven y se relacionan, sino que está buscando cuáles son las elaboraciones culturales que realizan las personas de esa población. Es decir, por ejemplo, si lo pensáramos acá en los muiscas, cómo se daban los tejidos, como cuando uno va al Museo Nacional, cómo se daban los tejidos, cómo se daban la alfarería, cómo se daban las cuestiones de joyería, es decir, cuáles eran esos elementos y esas elaboraciones propias de las culturas que le permite a uno comprender y diferenciar una cultura de otra, ¿sí? Entonces, la forma en cómo se daban los elementos culturales de los muiscas eran diferentes a las de los aztecas, por ejemplo, y uno lo sabe a partir de esos elementos culturales que tenía cada uno de esos grupos, ¿listo? La etnografía sistemática lo que busca es encontrar y entender cuál es la estructura jerárquica y social dentro de esa cultura, es decir, identificar si se dan las formas de relación a partir de jefes masculinos o de jefes mujeres, si hay un matriarcado, cuáles son las relaciones jerárquicas, cómo se establecen los modelos de comunicación, quiénes pueden participar, cómo se da la división del trabajo, cómo se dan los procesos de caza, cría y cuidado, ¿sí? Eso es el proceso de la etnografía sistemática, ¿listo? Entonces, Daniela Riveros, explícame qué entendiste de la etnografía antropológica. Daniela, gracias. Ya. De la etnografía antropológica, pues yo entendí que lo que busca es como entender cómo viven estas culturas y cómo se relacionan con su medio ambiente y con su entorno. Ajá.
Listo, Y está ya. bien. Vale, gracias, Daniela. Juliana, explícame, por favor, la etnografía clásica. ¿Qué, Juliana? Juliana Rodríguez. Pues la etnográfica también pues se espera que el investigador viva con la comunidad, pero se diferencia en que esta quiere buscar cuál es la elaboración cultural. Entonces, cuáles son como sus costumbres culturales y los elementos pues que la diferencian de otras culturas. Vale, listo. Juliana Suárez, porfa, explícame la etnografía sistemática. Bueno, como lo que se quiere investigar es como las estructuras que la cultura tiene y no como persona, o sea, no como individualmente, sino como la tienen en grupo. Específicamente, ¿qué busca entender la etnografía sistemática? La interacción social y la interacción. ¿No? ¿Alguien que me pueda explicar qué busca la etnografía sistemática? Entender las jerarquías jerárquicas en una cultura. ¿La qué? ¿Quién está hablando? Daniela. Daniela, listo, dime. ¿La qué? Pues la etnografía sistemática busca entender las estructuras jerárquicas que hay en una cultura. O sea, no sé si los hombres son los que tienen el trabajo más duro o quién se encarga de X cosa. Así. Listo, está bien. Por ahí es la relación. Listo. Entonces, estos son los tres primeros tipos de etnografía. El siguiente tipo de etnografía se llama etnografía interpretativa. Entonces, tengan en cuenta que en todas estas igual, pues evidentemente el etnógrafo hace parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, frente a la etnografía interpretativa, aquí lo que hace el investigador, lo que hace el etnógrafo es entregar a la comunidad científica amplias y variadas descripciones acerca de las conductas propias de la comunidad, y eso le permite a los lectores de los informes comprender cuáles son las formas de relación de la cultura, cuáles son las conductas propias o transversales de esa cultura, cuál es el contexto cultural. Digamos que en la etnografía interpretativa el enfoque se da más en el informe de investigación que en la relación que establece el investigador. Es decir, aquí el investigador lo que hace es un informe bastante detallado que ha podido construir a partir de los diferentes elementos recogidos, de los diferentes datos recogidos en la investigación. ¿Listo? Entonces, aquí el soporte y la base más amplia de la etnografía interpretativa se da frente al proceso de creación del informe. Frente a la etnografía crítica, digamos que aquí hay un punto bastante importante y se relaciona con el hecho de que el investigador, al hacer parte de la comunidad, o sea, lo que se establece en la etnografía clásica es que el investigador no debe interferir en la comunidad ni debe poner sus conocimientos externos y su punto de vista particular en la comunidad, sino que tiene que dejarla desarrollarse según como ella viva constantemente. En la etnografía crítica, los etnógrafos dicen que es imposible que el investigador no se inmiscuya en la cultura, pues porque ya tiene un bagaje y ya tiene un conocimiento. Entonces, es necesario, o bueno, lo que se establece en la etnografía crítica es que el investigador, a través de su conocimiento y a través de lo que ha construido con el tiempo, tiene una serie de relaciones y una serie de influencia en la cultura, no necesariamente para que la cultura cambie, sino que lo que se establece es que hay una mutua, o sea, hay un mutuo intercambio de conocimientos en esa relación etnográfica. Es decir, no se da solamente de la cultura hacia el investigador, sino que el investigador también está aportando y también está generando un cambio en la comunidad. La interpretativa, Vanessa. No, Vanessa, la idea de la etnografía interpretativa es que lo que cambia o lo que va a primar es la construcción del informe etnográfico, ¿sí? O sea, en la etnografía interpretativa, el etnógrafo lo que hace es generar todos estos procesos de observación y de interpretación de la información y construir un informe muy detallado que le permita a las demás personas
que lean ese informe, sentirse como si ellos mismos hubiesen estado en la etnografía, hubiesen estado en el campo con la comunidad. Eso es lo que genera la etnografía interpretativa. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale, y finalmente tenemos la etnografía de la comunicación, y esta se va a enfocar principalmente en identificar cuáles son los patrones de comunicación y de organización de la cultura, es decir, cómo es que la gente interactúa, cómo se dan, o sea, lo dice el nombre del título de la etnografía, lo que va a buscar es cómo se dan las formas de relación y de comunicación en la comunidad. Y lo que busca es entender cómo estas formas de comunicación afectan la comunidad. Pensémoslo, por ejemplo, en las comunidades del Amazonas, en donde solamente los hombres pueden hablar en grupo, las mujeres no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afecta eso los procesos de relación? ¿Cómo afecta eso los procesos culturales y de construcción del conocimiento? ¿Listo? En eso se basa la etnografía de la comunicación. Entonces, este es el segundo enfoque de la investigación cualitativa. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca de la etnografía? ¿O les queda más o menos claro? Sí, señora, queda claro. No, profe, quedó claro. Vale. Profe, Sí. dentro de la etnografía de la comunicación, digamos, dijiste que es la forma en cómo se relacionan las personas. En esta etnografía se utiliza la entrevista semiestructurada, ¿verdad? O sea, sí, es como una herramienta para poder utilizar la etnografía de la comunicación o algo así. Sí, pero entonces tengan en cuenta que la idea es que no es solamente la técnica, en este caso la entrevista semiestructurada, sino que el fundamento principal de la etnografía es que el investigador tiene que ir a vivir con la comunidad, ¿sí? O sea, tiene que someterse a sus formas de relación, de alimentación, o sea, tiene que tener todo ese proceso cultural para poder comprender qué es lo que significa para ellos esa forma de relación, ¿sí? Entonces, listo, la entrevista semiestructurada nos ofrece información, pero no es solamente la entrevista, o sea, es necesario que la persona vaya y haga y vivencie todo el proceso, ¿listo? Ok, sí, gracias, profe. Listo, entonces, dentro de las técnicas que podemos utilizar en la etnografía, que era sobre lo que estábamos hablando ahorita, podemos en efecto hacer uso de la observación participante, que esa es como el elemento fundamental de la etnografía. O sea, sin observación participante no hay etnografía, es necesario que la persona conviva y se relacione directamente con la comunidad. La segunda son las entrevistas abiertas y a profundidad, entonces, pues era lo que estábamos comentando anteriormente, no podemos realizar entrevistas cerradas, ¿sí? Donde el sujeto dé una respuesta de sí o no específicamente, sino que deben ser abiertas y que permitan que la persona desarrolle a profundidad pues, el tema sobre el cual se está trabajando. Se pueden trabajar también en efecto historias de vida, como en la fenomenología hermenéutica. Se pueden utilizar técnicas proyectivas y cuestionarios, ¿listo? Digamos que esas son como las más básicas. En efecto, podemos utilizar videos, fotografías, diarios de campo, bitácoras, ¿sí? Todos estos elementos son básicos para el desarrollo de las etnografías, ¿listo? Después, el tercer elemento que tenemos, pues esto ya lo habíamos, este video ya lo habíamos visto, está relacionado con el interaccionismo simbólico. Entonces, Dios. El interaccionismo simbólico no surge aproximadamente... todo, sino que voy a buscar los elementos específicos. Entonces, frente a los elementos específicos del interaccionismo simbólico, teníamos 3 premisas que ya las habíamos revisado. ¿Quién se acuerda cuál era la primera premisa? Que en cada lugar había un significado distinto y que a partir de ese se actuaba. Listo, perfecto. La primera premisa es que actuamos de forma diferente según el contexto. La segunda... La segunda hablaba como la interacción con los demás.
¿sí? Que en efecto nos comportamos de forma diferente según la persona con la cual nos estamos relacionando. Muy bien. ¿Y la tercera? Pues yo tengo que el significado va cambiando la misma conducta que uno tiene en diferentes contextos. O sea, y que en distintos contextos significa, pues, distinto. Y que en distintos contextos significa distinto. Listo, entonces, ¿qué era lo que habíamos definido en el interaccionismo simbólico? ¿Qué era lo que buscaba el investigador? ¿Qué es lo que va a buscar? O sea, tenemos esos elementos, que uno se comporta diferente en el contexto, se comporta diferente con las personas y que esos significados son cambiantes en el tiempo y en el espacio. Listo. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar? ¿Qué es lo que vamos a investigar con el interaccionismo simbólico? El símbolo y el significado. El símbolo y su significado, exactamente. Entonces, lo que vamos a intentar construir y comprender es esa relación que se da entre el símbolo y el significado. Listo. Entonces, no me voy a quedar acá porque ya tuvimos toda una clase sobre interaccionismo simbólico y vamos a hablar acerca del último enfoque que se trabaja desde la investigación cualitativa, que se llama la etnometodología. Entonces, la etnometodología es una corriente sociológica, es decir, los fundamentos se basan en la comprensión de las sociedades y cómo se relacionan, propuesta por ese señor que aparece en la pantalla, que se llama Harry Garfield. Entonces, Harry Garfield es uno de los representantes más grandes de la etnometodología y lo que él buscaba era comprender cuáles son los métodos empleados por los individuos para dar sentido a su mundo y asimismo realizar sus acciones. Entonces, la etnometodología también o sea, tiene un proceso similar a la etnografía, en tanto que el sujeto investigador hace uso de los diferentes métodos y medios utilizados con la persona, pero no necesariamente tiene que convivir o quedarse viviendo en esa comunidad para poder comprender qué es lo que significa. Entonces, lo que nos dice Garfield es que lo que nosotros tenemos que buscar son cuáles son estos medios y estos elementos que emplean las comunidades para darle sentido a sus relaciones sociales. Entonces, la primera característica que tiene la etnometodología es que busca definir o encontrar cuáles son los medios empleados por los miembros de la comunidad para organizar su vida social. Entonces, por ejemplo, en este momento particular de la situación que hay en el mundo y demás, los medios que nosotros estamos utilizando para organizar pues nuestras sesiones y las clases son medios virtuales, son medios tecnológicos y son sumamente diferentes a cuando estamos haciendo las clases de forma presencial. Porque por más de que se haga uso de unas diapositivas y del computador y demás, las formas de relación y las formas de interacción son diferentes. Entonces, en este momento, el medio que estamos empleando es virtual, no es presencial. ¿Listo? La etnometodología busca comprender en sí las prácticas, ¿sí? O sea, pone un énfasis particular sobre las prácticas. ¿Cuál es el uso y cuáles son las formas de relación que se están dando en ese momento? Entonces, por ejemplo, ahora, el uso que nosotros hacemos hoy en día en esta situación particular de la medios de comunicación es bastante diferente a como ocurría antes, hace 2 o 3 semanas. Porque hoy en día se está utilizando más para los procesos laborales, para los procesos académicos, no solamente como una cuestión de ocio. ¿Listo? Uy, ¿hay alguien hablando? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Suena por ahí un eco. Yo, profe, Dime. Sí, lo dime. que pasa es que se me apagó el celular, entonces no escuché sobre la etnometodología. No sé si puedes repetirlo, por favor. Y también me quedó una pregunta sobre el interaccionismo simbólico. Listo, entonces, ¿qué pregunta te quedó del interaccionismo primero? Pues bueno, según lo que alcancé a escuchar, pues tiene 3 premisas, que eso fue lo que Se está cortando la la comunicación. clase pasada, y decía que pues cada
cada uno se comporta de manera diferente de acuerdo a lo No se te escucha, se está cortando bastante, Fernanda. Si quieres, escribes en el chat y te resuelvo la pregunta y vuelvo a hablar de la etnometodología mientras escribes la pregunta, ¿te parece? Profe, Sí. yo tenía entendido básicamente que eso de la etnometodología era como una clase mix entre pues lo que es la fenomenología, lo histórico hermenéutico, mentiras, no, lo del interaccionismo simbólico y pues ahí, o sea, yo lo entendí así, ¿no? Ajá. No sé si es cierto. Sí, Lina, digamos que la etnometodología toma elementos de diferentes enfoques para construir su corpus simbólico y su corpus de relación con el mundo. Pero otra vez, lo que les estaba explicando, la idea es que la etnometodología, por más de que toma elementos de diferentes enfoques, lo que busca es comprender cómo se utilizan los medios para organizar las relaciones sociales, ¿sí? O sea, cómo se utilizan los diferentes medios de comunicación, de producción, de relación, o sea, no solamente los medios virtuales y presenciales, sino los medios que permiten organizar la comunidad, medios laborales, medios relacionales, medios sociales, amorosos, demás, ¿listo? Entonces, les estaba explicando que eso, primero, la primera característica es que busca comprender los medios empleados por los diferentes miembros de la organización. La segunda, pues pone énfasis en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que va a mirar? Cómo es que las personas realizan y hacen uso de los diferentes medios para mantener la vida social. La tercera está relacionada con el hecho de que como es tan difícil observar una sola cosa, es el investigador quien elige deliberadamente qué es lo que va a investigar. Y finalmente, lo que se busca es comprender cuáles son los dispositivos particulares con los cuales se relacionan las personas en la sociedad. Está bien, Fernanda, ya no. Cualquier cosa me escribes si tienes la pregunta más adelante. Listo, entonces, ¿quedan más o menos claros los 4 enfoques? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, Tengo una pregunta. Sí, profe. Sí, Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el último? Muñeca, salud, salud. ¡Iu, cúbrase! ¡Iu! Nos infectó los computadores, guacala. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es es que no entiendo la diferencia entre la primera característica y la última? Listo. Porque para mí suena igual, ¿no? La primera característica es que la metodología busca comprender cuáles son los medios que permiten las relaciones entre los miembros, ¿sí? O sea, los medios existentes en esas relaciones. Y la última pretende, o sea, lo que pasa es que hay unos dispositivos de control que se establecen para que uno realice ciertas conductas. Entonces, por ejemplo, un dispositivo de control cuando usted va a un centro comercial, ¿sí? Usted llega al centro comercial y usted, ¿por qué no compra todo lo que ve en el centro comercial? Porque no hay dinero. Porque no hay dinero, eso es un dispositivo de control. Y ese dispositivo de control está establecido y está generado a partir de un medio particular, que es el medio laboral o el medio de producción. Si usted no trabaja o si usted no produce, no tiene dinero. Y si no tiene dinero, pues va a ser controlado por ese dispositivo general. Es decir, el medio tiene una relación con un dispositivo que es una cosa más grande que lo abarca. Esa es la diferencia que hay entre la primera y la última característica. Ok. Gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿No? Ok, listo. Entonces, Juan Gómez, ¿me puedes explicar, porfa, el primer enfoque del que hablamos? La fenomenología hermenéutica. ¿Qué entendiste o qué escribiste en tus apuntes de qué era la fenomenología hermenéutica? Sí, fenología hermenéutica, espera. Espera. Ya, listo.
fenomenología hermenéutica se hacen dos cosas, que la fenomenología, que es el estudio y la comprensión de los fenómenos, de cómo sean estos en el mundo tal cual, y la hermenéutica, que es el proceso de la comprensión de dichos procesos. Entonces estos dos se complementan para entender y comprender cómo son los procesos en determinados contextos sociales. Ujú. Listo, perfecto, gracias Juan. Bueno. Sara Galindo. Sara. Señora, Listo, Sara, Señora. ¿nos puedes explicar, porfa, las 3 primeras formas de etnografía de las cuales les hablé? De etnografía, espérame. La antropológica Sí. se encarga de cómo las personas actúan y viven en sus ambientes y cómo crean costumbres. Sí. Cuáles son las costumbres de ellas y cómo las crean. La segunda es la clásica, que se encarga de entender cuáles son las elaboraciones culturales que se dan en cada cultura. Sí. Y la tercera es la sistemática, que se encarga de encontrar y entender cuál es la estructura jerárquica y cómo se dan los procesos de vida frente a esa estructura. Vale, listo, perfecto, Sara, gracias. Andrés Castillo, Señorita, ¿me puedes explicar las siguientes 3 formas de etnografía, por favor? por supuesto. Después de esa sigue la etnografía interpretativa, Ujú. en la que va a primar la construcción del informe etnográfico. Sí. Después de esa sigue la etnografía crítica, en la cual el investigador tiene una serie de relaciones con la cultura, lo que genera un intercambio recíproco de información. Sí. Y por último está la etnografía de la comunicación, y esta lo que le interesa es cómo se dan las formas de comunicación y cómo estas afectan los procesos culturales y de adquisición de conocimiento dentro de una población. Ok, listo, perfecto, gracias Andrés. Silvia, ¿nos puedes explicar el proceso del interaccionismo simbólico, por favor? Ok, este busca encontrar la relación entre el símbolo y y sus significados. Y tiene 3 premisas que hablan de que nos comportamos diferente en ciertos lugares, nos comportamos diferente con ciertas personas y que estos procesos son cambiantes. Listo, vale, gracias Silvia, perdón. Ay, Dios, Tranquilo. Tengo serios problemas de dislalia hoy. Listo, y busquemos por aquí. Chun, chun, chun. Creo que Julián Maecha, sí. Julián, ¿estás? Sí. Listo, Julián, cuéntanos qué entendiste de la etnometodología. Ay, espera, profe. Voy. Ya. Ya, espera. Ya, pues, profe, lo que entendí es cómo poner en práctica y hacer... No, profe, no. La verdad, no me quedo muy claro. Es que tengo Julián, unos se escucha problemas ahí con súper la red. entrecortado. Profe, no se entiende nada. Tacho, Julián, que se escucha súper entrecortado. Está bien, yo sé que estabas poniendo cuidado, pero no se te entiende. Cambiemos. ¿Alguien que me pueda explicar qué entendieron de la etnometodología? ¿Un voluntario o voluntariamente? No todos. O sea, no todos los 29 alumnos. La gnometología se basa en descubrir o, bueno, sí, identificar cuáles son los métodos que los individuos pues tienen, que le dan hacia un objeto, el significado que le dan ellos.
También habla acerca de cuáles son los elementos, bueno, sí, cuáles son los elementos que le da la comunidad para dar un significado, además en su vida social. Y pues ahí ponías el ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, uno de los medios que estamos utilizando, pues es el medio virtual para nuestra comunicación. Y también cuáles son las prácticas que tiene pues la comunidad en específico, y el investigador elige de manera deliberada qué es lo que va a investigar. Listo, vale, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos elementos que revisamos hoy, sobre los enfoques de investigación? Profe, pues yo sé que ya lo explicaste, Sí, pero pues, me quedó la duda, igual, o sea, la que planteó Alejandra sobre la etnometodología, la diferencia entre la primera y la cuarta. listo, entonces, piénsalo como un proceso relacional donde un elemento depende del otro. El elemento más grande, el elemento general, son los dispositivos, ¿sí? Entonces, los dispositivos nos establecen y nos dan una forma de relación, eso es lo más grande, los dispositivos. Y dentro de esos dispositivos se desprenden una serie de elementos empleados por la comunidad, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, los dispositivos es el elemento grande y los medios de relación se desprenden como de esos grupos. Esa es la diferencia que existe entre los dos. Gracias, profe. Listo. Entonces, chicos, digamos que esto es como lo del tema particular del día de hoy, pero a partir de ahí la idea es que, bueno, como ya no tienen preguntas ni nada, la idea es que vamos a aquí trabajar a partir de una de las lecturas que ustedes tenían que realizar para el día de hoy, que era el de la entrevista, ay Dios, el de la entrevista fenomenológica, ¿sí? No sé si lo hayan revisado, no creo que lo hayan revisado. Espérenme, perdón. Entonces, les estaba diciendo que vamos a trabajar a partir de una de las lecturas que tenían para el día de hoy, que aparecen en el aula. Entonces, pues igual si no la alcanzaron a leer para hoy, tienen que realizar la lectura para poder hacer el trabajo. Entonces, ¿alguien me puede decir qué están viendo ustedes en sus pantallas? ¿Qué les sale? En negro, profe. Ah, bueno, listo. Negro absoluto. Ahora sí, listo, ahí salió el artículo. Entonces, Sí, ya. este es el artículo que tenemos que revisar, que es la entrevista fenomenológica. ¿Listo? Entonces, dentro de la entrevista, dentro de la entrevista fenomenológica, se establecen, y pues digamos que está aquí en la lectura, se establecen, ¿dónde está? ¿Cuáles son las actividades que tiene que realizar el entrevistador? O sea, bueno, la idea es que lean igual el artículo. ¿Cuáles son las actividades que realiza? ¿Qué actitudes debe tener? ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer? O sea, nos da como un paso a paso a seguir de qué es lo que tiene que hacer el entrevistador cuando realiza una entrevista. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a realizar? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a organizar. ¿Ya todos llenaron la asistencia, chicos? Yo sí. Yo les envié un link ahí por el chat, si no sé si les aparezca todavía, pero entonces necesito que llenen la asistencia. ¿Listo? A mí no me aparece. Listo, ya se los vuelvo a enviar. Gracias. No, esto no, esto sí. Compartir, copiar el chat. Listo. Para aquí. Todos en la reunión, listo, ahí les volví a apuntar el link de la respuesta. Entonces, bueno, les estaba diciendo, vamos a realizar un trabajo con ese artículo de la entrevista fenomenológica. ¿Cuál es la idea del trabajo? Ustedes van a trabajar en grupos y lo primero que vamos a hacer es conformar los grupos, ¿listo? Entonces, se van a organizar en grupos de a 5 personas. No tiene que ser necesariamente... no tiene que ser necesariamente en los mismos de su proyecto integrador. Yo sé que las niñas que se aman y nunca se separan siempre se van a hacer juntas, pero no tiene que ser necesariamente en sus grupos de proyecto integrador. ¿Listo? Entonces, necesito que me digan, me vayan escribiendo porfa ahí por el chat,
que me vayan escribiendo. Chin, chin, chin. ¿Cómo se van a organizar? ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los grupos mientras yo los pongo acá? Número de grupos, 8 estudiantes, ninguno. Y aquí, enviar. Listo. Grupo 1 tan linda. No, Sara, no me digas grupo 1. Bueno, está bien. Entonces, esperen. Entonces, digan, mire, profe, el grupo va a estar conformado por Pepino, Mengano y Salgano. Nombre de agrupamiento. Entonces, esto se llama entrevista. Enviar. Listo, entonces, grupo 1. Agregar y quitar usuarios. Entonces, está Sara Galindo. Jenny Cuervo, Daniela Gómez. ¡Oh! Dios, ¿qué pasó, Safari? No te mueras. Maldito Safari. No, bueno, Jamie, Sara, Daniela Gómez, agregar. Daniela Gómez, Vanessa Gil. Vanessa Gil y Fernanda Hernández. Fernanda Hernández. María. Sí, ya apareciste. Listo, agregar. Listo, esto ya está, el grupo 1. Dice de A5, sí. Siguiente grupo, Laura Padilla. Laura Padilla. Daniela Riveros. ¿Qué se hizo Daniela Riveros? Paula Daniela Riveros. Laura Río. Mariana Torres y Liliana Benavides. Listo. Chancharán. Siguiente grupo, Andrés Castillo. Juan Gómez y Juan Roa. Juan Gómez, Juan Roa y Julián. Julián Guaycha. Listo. Valentina es lo máximo. En el grupo Andrés, Juan y Julián, ¿puedo meter a Valentina en su grupo? Niños. Sí, profe. Gracias. Entonces, Valentina Pardo, vas a quedar en este grupo, ¿listo? Laura Valentina Pardo, listo. Hay una niña entre todos esos niños. Bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, no sé. El grupo de Alejandra García, que está Lina, Nicole y Alejandra, y en el grupo de Juliana, que está Gabriela y Juliana, los grupos deben ser de 5. Entonces, no sé si ustedes se puedan hacer los 5. O sea, no puedo hacer un grupo de 3 y otro de 2. Nosotros no hay problema, profe. ¿Sí? Listo, entonces Sí. los voy a poner aquí en ese grupo de ustedes 5.
Ay, tengo como ganas de gelatina. Ñam, ñam, tengo hambre. Lina, Lina, Lina. Lina. Lina, extraño tus sándwiches. Nicole Dávila. Alejandra García. Profe, Valentina quedó sola. No, Valentina ya la metí a un grupo. No, otra Valentina. ¿Por qué va a quedar sola? ¿Se desconectó en la vida o qué pasa? Gabriela Gómez. Uy, Dios. Gabriela no existe. Gabriela Gómez. Y Juliana Suárez. Here. Juliana Suárez. Listo, ahí están 5 integrantes. Trácata. Chan, chan, chan. Salí. Si algún grupo le falta Valentina, no, Valentina Pardo ya. Pum, pum, pum. 1, 2, 3. El grupo de Franci, amor, por favor, necesito que sean de 5. Vuélvalo a enviar. Si faltan 2. Pues Julián. podría ser. 1, ¿Quién falta? 2, 3. Ok, Valentina, Sara Valentina, Daniela. Ok, voy en el grupo acá de Valentina. O sea, los que no estén de 5 todavía no los voy a empezar a organizar. Organícense en ustedes, cuadren allá entre ustedes. Y cuando esté el grupo de los 5, vuelven y envían las 5 personas. ¿Listo, amores? Grupo 5, entonces, Sara Valera. Valera. Daniela Vargas. Valentina Sarmiento, les hace falta 1, niñas. Valentina Sarmiento. Yo estoy, Valentina Osorio. Entonces, Pues entonces que queden los grupos de 4. No, porque Valentina todavía está sola, entonces espérame, Valentina la puedo meter en el grupo de Dani. No, porque Valentina No, profe. Rodríguez está diciendo que se va a hacer con Valentina Osorio, profe, yo estoy diciendo como desde hace rato. Mi vida es que, o sea, si te das cuenta, estoy intentando armar los grupos y no estoy, o sea, voy de a poquitos en el chat. Entonces, Aleja, me estabas diciendo que a Valentina Osorio la puedo meter ¿en dónde? No sé. Está bien, entonces aquí hay 4. Voy a armar Juliana. Pues es que el grupo de Daniela, Juliana y Franci estaban diciendo que se hacían con Valentina Osorio. Sí. Entonces, eso ya. Quedarían 2 grupos de 4. ¿Y ya todos los grupos están completos? O sea, ¿ya todas las personas tienen grupo? Porque después no les va a dejar subir la tarea si no están en grupo. Entonces, Valentina Osorio. Valentina Osorio y Juliana. Dios, Juliana, ¿qué otro nombre tiene? María. Ya los encontré, entonces ya todos tienen grupos, ¿sí? Listo, entonces chicos, ya los grupos están conformados, la idea es que les voy a cuadrar en el aula para que suban la actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que leer, tienen que leer el documento de la entrevista fenomenológica que está en el aula, que era una de las lecturas para el día de hoy. Y a partir de esa lectura, lo que ustedes van a buscar es en series, películas o sea, cosas que ya existan de producto cultural, o sea, de cosas que ya salgan en la televisión, ¿sí? Que existan, que no les toque grabarlas a ustedes, sino que ya existan. Van a buscar series de entrevistas, ¿sí? Donde salgan entrevistas, pues el psicólogo haciendo la entrevista o haciendo un proceso, sí, de entrevista clínica con un paciente, y van a buscar cada uno de los elementos que sale en el documento y me lo van a explicar en el video. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, van a utilizar la serie Lucifer, cuando Lucifer va y tiene sus terapias con la terapeuta y ahí me señalan cómo se ve la actitud del terapeuta, cómo se ve la retroalimentación, o sea, todos esos elementos que se ven en la lectura los tienen que buscar en la serie y explicármelos. ¿Cómo lo explican? Pues le ponen subtítulos al video y me lo explican. Van a tener 15 días para hacer esta tarea, ¿sí? O sea, esto me lo tienen que, o sea, tienen estos 15 días hasta, incluso hasta después de Semana Santa. Van a tener 20 días para poder realizar esa tarea. No esperen a la última semana para realizarlo, o sea. Pero, o sea, ¿es un video? Sí, tienen que entregarme un video. ¿Qué es lo que van a subir al aula? El link del video. Entonces ustedes suben ese video a su Drive y me envían el link del video para que yo lo pueda ver. ¿Sí? A la plataforma no nos deja subir cosas muy pesadas, entonces lo que me van a enviar es el link del video. Otra vez. Van a buscar... ¿Cuánto tiene que durar ese video? Señora. ¿Cuánto tiene que durar el video? Va a durar en lo que me puedan explicar los elementos que salen en la lectura, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que les estoy pidiendo que me expliquen, que me muestren? Entonces voy a ir otra vez al artículo. Ven el artículo, ¿sí? Entonces, necesito que en los videos busquen las actitudes del entrevistador, que ahí se las explica, que busquen la dimensión, bueno, primero va esto, los modos de interacción que se dan en la entrevista, y frente a la dimensión técnica van a buscar qué se hace durante la entrevista, o sea, el punto 1 y el punto 2, eso es lo que me tienen que buscar en el video. Entonces, en el video les da una explicación y aquí dice cómo hacer una entrevista fenomenológica y les da la dimensión relacional y la dimensión técnica. Ambas dimensiones me van a buscar en los videos, ¿sí? Entonces, pues lo que ustedes se demoren. ¿Qué es lo que tiene que salir? El fragmento del video de la serie, o sea, ustedes me van a... No es solamente que me pongan el pedazo de información que ustedes hacen la interacción, sino que pongan el fragmento de la serie, ¿sí? El fragmento de la serie y la explicación. ¿Listo? ¿Queda más o menos claro? Ok, señora. Sí, este va a ser su parcial del segundo corte, chicos. Este video que ustedes van a entregar es su parcial del segundo corte. Entonces, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas, por favor. Profe, tengo una pregunta. ¿En el video tenemos que aparecer nosotros o puede ser como en la pantalla y uno explicando lo que hay? No en la pantalla, por eso les digo, o sea, la idea es que ustedes lo que me tienen que poner es el fragmento de la serie y ahí le ponen los títulos de la explicación. Ok. Pero si usted quiere... Profe. Solamente como una serie. Profe, sin sin una serie yo encuentro todos los elementos, ¿puedo utilizar solo esa serie o necesito de varias series? Como ustedes quieran. Si en una serie sale todo, utilícenla. Ok. Por ejemplo, los que no se la han visto, aprovechen esta cuarentena, vean Lucifer, y en Lucifer hay muchos capítulos de entrevista, o sea, hay muchos capítulos donde él sale con la terapeuta. Ahí pueden encontrar todo. Pero si ustedes quieren, no, es que quiero utilizar más series, ¿sí? Utilicen Sex Education, o sea, pueden utilizar muchísimas series, ¿sí? ¿No necesariamente tiene que ser una serie o también puede ser una película? Puede ser una serie, puede ser una película, pero por eso les digo, debe ser un producto cultural que ya exista. No me sirven
trabajos de YouTube de otras universidades, ¿sí me va a entender? Donde los estudiantes de otras universidades hacen entrevistas y explican, no me sirve. O sea, tiene que ser o una película o una serie, pues varias películas o varias series. Deben ser productos culturales ya creados. Ok. ¿Qué otra pregunta tienen, amores? Por el momento nada más. Listo, entonces, tienen plazo hasta la semana después de Semana Santa, o sea, tenemos esta semana, la siguiente, Semana Santa, y cuando volvemos, tienen 4 semanas, tienen todo un mes para realizar el trabajo. ¿Okay? Entonces, por favor, vayan buscando con tiempo las series, el artículo. Amor, Fernanda, entra en la programación semanal, estamos en la semana 8, creo, pero se llama entrevista fenomenológica, ¿listo? Y está ahí en el aula, debe estar ahí en el aula. ¿Qué les estaba diciendo? El video, entonces, el video debe estar bien editado, el video no debe tener errores de ortografía, el video no debe aparecer con esas cosas que dice encima sesión de prueba o campón de prueba, no, o sea, debe estar perfectamente editado. Les estoy dando un mes para que lo hagan. Todos los computadores de ustedes tienen esta cosa para hacer los videos, Movie Maker. Los que tienen Windows, todos los computadores tienen Movie Maker y ahí lo pueden hacer. Y ahí le pueden poner audio, los cortinas, todo. ¿Listo? Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. ¿Preguntas? ¿Estamos claros de qué es lo que tienen que hacer? Sí, señora. Gracias. Señora. Bueno, amores, Claro. entonces, pues nada, vayan organizándose, vayan buscando. O sea, la idea es que el tiempo que nos queda de la sesión de hoy, esta hora y media, pues vayan discutiendo entre ustedes qué series van a trabajar y cómo se van a organizar para trabajar, ¿listo? Des en cuenta que ustedes mismos conformaron los grupos, porfa, chicos, no quiero tener inconvenientes, que es que Gabriela no trabajó, que es que Lina no trabajó, que es que Juan, nada, o sea, todos, por favor, participen en el desarrollo del parcial, pues porque en últimas ese es su parcial del segundo corte. Yo intento subirles la rúbrica de calificación lo más pronto posible porque todavía no la tengo, no la he creado, entonces tengo que hacerla para poderles subir la rúbrica de calificación y que sepan qué es lo que les vamos a tener. ¿Qué es lo que les voy a hacer? Profe, Dime. tengo una preguntita. Es que pues necesariamente al momento de hacer como la entrevista, o sea, en la serie al momento de hacer la entrevista y esas cosas, necesariamente tiene que ser como con una terapeuta, un psicólogo, o digamos la entrevista puede ser, no sé, con un detective o cosas así. No, preferiblemente con un psicólogo, pues porque en últimas es de lo que habla el artículo, si me van a entender, habla de la entrevista psicológica. Entonces, preferiblemente que esté, pues porque lo que hacen los detectives son como más interrogatorios que entrevistas. Entonces, digamos que es como la diferencia, preferiblemente sí con procesos, con terapeutas y psicólogos, ¿listo? Hay varias series españolas, argentinas y demás que les pueden servir para ¿Se ese puede un psiquiatra? Se puede un psiquiatra, sí, también se puede un psiquiatra. ¿Listo? Entonces, pues evidentemente lo primero que tienen que hacer es leer el artículo. Para la próxima sesión, como me estoy dando cuenta que no están leyendo, lo primero que voy a hacer es un quiz, en quizzes sobre las lecturas que tienen para la próxima clase. ¿Listo? Entonces, juiciosos, nos vemos la próxima semana. Que descansen, saludos a sus mamás, a sus papás, a sus hermanos, a sus perros, a sus gatos, a sus novios y a sus amigos imaginarios. Cuídense, lávense las manos. Gracias, profe, chao. Chao, niños, juiciosos. Gracias, Hasta luego, profe. Chao. Juiciosos. Oh, profe. Chao, niños, chao, Julián, chao, niños. Cuídense.